Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este viernes 15 de mayo vamos a trabajar en la clase de historia lo siguiente. Primero, realizaremos un cuestionario que sirva como repaso de algunos temas que trabajamos en días en los que todavía íbamos a la escuela y lo que hemos trabajado en estas clases. Segundo, vamos a analizar alguna información que viene en su libro. Tercero, van a responder la evaluación del bloque en su libro de historia. Así que vamos a comenzar. Antes de iniciar con el cuestionario, vamos a recordar un poco de la información que hemos trabajado desde los días que aún íbamos a la escuela y lo que llevamos trabajando en esta modalidad. Recordemos que abordamos un tema bastante extenso que tenía que ver con el porfiriato. Esto tiene como antecedente el periodo de gobierno de Benito Juárez, que fue el líder de los liberales. A su vez, tenía como contendiente al líder de los conservadores. Espero que recuerden quién es. El porfiriato fue un periodo bastante extenso, duró 31 años. Durante esta época, Porfirio Díaz hizo una dictadura porque reprimió mucho a la sociedad, a los medios de comunicación y sobre todo siempre buscaba el beneficio propio. Pero también hubo algunos puntos positivos. Se creó las vías férreas, se hicieron inversiones con países extranjeros, también se abrió el Banco de México y el Colegio Militar. ¿Sí? Esos fueron algunos de los puntos positivos. Sin embargo, el porfiriato fue un periodo durante el cual la población se veía afectada, sobre todo la clase que pertenecía a los campesinos. Mucha gente estaba en descontento hasta que surgieron algunos caudillos que tuvieron el valor de enfrentarse y levantarse en armas para poder defender sus derechos. Algunos de ellos, que fueron Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón, lucharon por defender la paz y la estabilidad de los mexicanos. Es así como da inicio uno de los movimientos más importantes en nuestro país, la Revolución Mexicana. Es un evento que conmemoramos cada 20 de noviembre, pero fue en 1910 cuando terminó este suceso. A partir de esto, nos deja un legado importante, porque México tuvo la influencia de algunos países en cuanto a la cultura, sobre todo en la música. Recordemos que durante la Revolución Mexicana surge un tipo de música que se hizo muy popular, los llamados corridos, principalmente el de la Adelita, que fue un personaje muy reconocido durante esa época, a la cual se le hizo este corrido. Es un breve repaso de toda la información que hemos estado trabajando. Ahora vamos a hacer un cuestionario. Necesito que sean muy honestos. En plataforma encontrarán un apartado donde se puedan autoevaluar de acuerdo a sus resultados. Si hay alguna pregunta que no se acuerden o respondan de manera incorrecta, lo trabajaremos en la sesión de Zoom. Así que vamos a comenzar. Repito las indicaciones. El cuestionario no lo tienes que anotar en la libreta. Únicamente quiero que escuches con mucha atención y trates de responder todas las preguntas. Si hay alguna que no recuerdes la respuesta, la vamos a analizar en la sesión Zoom. Vamos a comenzar. La pregunta 1 es: ¿quién fue el líder de los liberales? Número 2. ¿Quién fue el líder de los conservadores? Número 3. ¿Cuántas décadas
estuvo Porfirio Díaz como presidente? Número 4. ¿Por qué se le llamó dictadura al periodo de gobierno de Porfirio Díaz? Número 5. ¿Cuáles fueron los países que más invirtieron con México durante el Porfiriato? Número 6. ¿Qué es una huelga? Número 7. ¿Cuáles fueron las 2 huelgas más importantes que realizaron los obreros? Número 8. Menciona la fecha en la que se culmina la Revolución Mexicana. Número 9. Menciona 2 caudillos que participaron en la Revolución Mexicana. Número 10. ¿Qué significa la I en el nombre de Francisco I. Madero? Número 11. ¿Qué se establecía en el Plan de San Luis? Número 12. ¿Quién fue el personaje que usurpó la presidencia? Número 13. ¿Qué personaje presentó la Constitución de 1917? 14. Es un tipo de música que se hizo muy popular durante la Revolución Mexicana. Y la última pregunta. ¿Qué son las tiendas de raya? Son 15 preguntas, chicos. Tratamos de abordar en lo más posible los temas que hemos estado trabajando desde días anteriores hasta esta modalidad en línea. Espero que logren responder todas las preguntas o casi todas. Si hay alguna que no se sepan, vamos a comentarlo por medio de Zoom, pero también es importante estar repasando los apuntes que llevamos hasta el momento. ¿Sale? Ahora vamos a analizar una información de su libro. La clase anterior dimos 3 puntos importantes. Primero, la vida en las haciendas. Hoy en día ir a una hacienda pareciera que es algo divertido, pero durante la Revolución Mexicana fue un contexto bastante lamentable para las personas que se dedicaban a ese trabajo, puesto que no tenían derechos laborales, sus jornadas de trabajo eran muy extensas y sus pagos eran muy bajos. De hecho, muchas veces los precios estaban muy altos y no podían adquirir los productos básicos para su supervivencia. Así que en las tiendas de raya, que eran los lugares donde se vendían los productos que normalmente se adquirían, pero a precios muy altos, hacían que los campesinos adquirieran deudas muy grandes y muchas veces cuando ellos morían se les heredaba a sus familias, ¿sí? También vimos la parte que nos dejó la Revolución Mexicana. Nos enfocamos mucho a los corridos, que fue una música que se hizo muy popular durante esta época. Y tercero, abordamos el aspecto sobre la Constitución Mexicana. Recordemos que este es un documento donde se establecen nuestros derechos y obligaciones de los ciudadanos, que se presentó en este año por Venustiano Carranza. Hoy solamente vamos a analizar la información de su libro, página 3, temas para analizar
y reflexionar. La influencia extranjera en la moda y el deporte. Y viene aquí un pequeño fragmento. Durante el Porfiriato, la cultura y el arte de México recibieron la influencia de otros países. La mayoría de las comunidades extranjeras establecidas en el país, y aquí nos menciona cuáles países, que fue España, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Todas ellas aportaron algunas de sus costumbres, modas, conocimientos técnicos, laborales, culinarios, que se refiere a la comida, y creencias religiosas, que adoptaron principalmente los empresarios y los grupos adinerados. Y esa fue la influencia de la cultura que nos dejaron otros países. Las familias de la aristocracia mexicana acostumbraban mandar a sus hijos a estudiar en el extranjero, quienes en su mayoría regresaban como médicos, abogados, escritores o pintores y traían nuevos conocimientos, modas e influencias artísticas. Las familias de la aristocracia eran las familias que tenían más dinero. Ellos eran los únicos que tenían la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar en el extranjero. En la parte de abajo viene una imagen, público en las tribunas del Hipódromo de la Condesa, en la Ciudad de México. En la página 104, primero terminen de leer la información y después procedan a realizar la actividad. Viene un recuadro que dice investigo y valoro. Observa la imagen de la página 105, o sea, esta imagen, y lee los fragmentos que describen algunos aspectos de la vida cotidiana de esa época. Después, contesta lo que se pide. De acuerdo a la imagen, son 2 preguntas. 1. ¿Cómo era la vestimenta de las mujeres? ¿De qué país proviene? ¿Por qué? Eso es de acuerdo a esta imagen. Las otras preguntas es en relación con la información que viene en los textos. Lean estos 3 y respondan las preguntas. ¿Qué tipo de establecimientos comerciales se mencionan? ¿Qué tipo de personas podían adquirir esos artículos? ¿Qué países influyeron en la moda nacional? ¿Por qué copiar lo extranjero en lugar de desarrollar algo propio? Además de la moda, ¿en qué otros aspectos habrá incluido la cultura europea? ¿Cuáles de los establecimientos mencionados aún existen? Bien, esas son las preguntas que tienen que responder. Repito, las 2 primeras son con base a la imagen y las de abajo son de acuerdo a estos 3 fragmentos. ¿Ok? Así que, pues hoy nos toca leer mucho y analizar. Recuerden poner fechas y también subrayar las ideas principales. No es todo el libro, únicamente las ideas más importantes en cada párrafo. Nuestra última actividad consiste en lo siguiente. En la página 106 y 107 retoma la actividad de la vida en las haciendas. Van a tener que leer, poner la fecha, subrayar lo más importante, no todo, lo más importante nada más, y después van a elaborar un dibujo donde representen cómo era la vida de los campesinos cuando vivían y trabajaban en las haciendas. ¿Sí? Tomen en cuenta el contenido del texto para que conozcan más características. Eso será la actividad final. Y la evaluación la vamos a responder por medio de Zoom. ¿Ok? Con esto terminamos la clase de historia, pero antes hagamos un análisis de todo lo que hicieron este día. Primero, se les aplicó un cuestionario donde abordamos temas que trabajamos desde días en los que íbamos a la escuela hasta estas clases. ¿Sí? Segundo, hicimos un breve repaso de algunos puntos relevantes que hemos estado trabajando. Tercero,
trabajamos en su libro de historia. Hoy les toca leer mucho y analizar la información. Recuerden escribir siempre las fechas y sintetizar la información. Subrayar siempre lo más importante. Y finalmente se les queda una actividad que es realizar un dibujo. Todas estas indicaciones las van a encontrar en la carpeta correspondiente, pero si tienen alguna duda, ya saben cómo contactarme. Yo los espero más tarde por medio de Zoom. Mientras tanto, ya saben, pórtense bien, cuídense mucho y que tengan un excelente día.